Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, los que recién se sumaron a la transmisión, hoy vamos a ver la enseñanza de Jesús sobre el enojo en el contexto del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 21. Lo voy a leer en la NTV. Dice, han dicho que a nuestros antepasados se dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Y si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Muy bien, interesante porque acá habla del enojo, habla de insultos, habla de la ofrenda. Voy a decir, ¿qué tiene que ver la ofrenda con el enojo? Bueno, ya vamos a ver. También habla sobre una trifulca, un malentendido, un conflicto entre dos personas en medio de las cuales interviene un juez o hay una denuncia de una de las partes. Muy bien, así que vamos a ir llevando adelante esta reunión, esta enseñanza, a través de las preguntas que están, a los que se han sumado recién. Voy a usar este material como base para el estudio de estos próximos miércoles, que es el mismo que estamos usando en los grupos pequeños. Muy bien, el Sermón del Monte. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué habían oído que se había dicho a los antepasados según el versículo 21? Dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, a través de ese era el mandamiento original que estaba en la ley de Moisés. Se trata del sexto de los 10 mandamientos que dice, no matarás. En el Sermón del Monte, no solamente en este pasaje, sino en todo el Sermón del Monte, o en realidad en todo el ministerio de Jesús, Jesús está exponiendo el verdadero significado de los mandamientos, despojándolos, quitándoles, vaciándolos de toda tradición o religión y poniendo en manifiesto el verdadero espíritu de la ley. Es decir, el propósito o la razón por la cual la ley fue entregada. En ese caso, Jesús estaba haciendo referencia, como dije recién, al sexto mandamiento, no matarás. Entonces, el mandamiento original tenía que ver con un hecho, con una acción, que es no matar, no asesinar. Ahora, la pregunta número 2 dice, según el versículo 22, ¿qué sucederá con quien se enoje contra su hermano, lo insulte o lo maldiga? Qué tremendo. Jesús continúa diciendo, pero yo digo, ahí está, ¿no? No es que Jesús está dando un mandamiento nuevo. No. Lo que Jesús está haciendo es recuperar la esencia del mandamiento. Pero yo les digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¡Wow! Claro, para la religión, lo que hacemos o no hacemos es correcto o incorrecto. Pero para Dios, la esencia de la ley no tiene que ver solamente con lo que hacemos, sino también lo que creemos, lo que pensamos. Tiene que ver con nuestras motivaciones. ¿Se entiende?
Acá Jesús está poniendo a la par el pecado de asesinato, no matarás, con otros pecados que muchos consideran sin importancia, como insultar o maldecir a un hermano o a cualquier otra persona. Está bien, el asesinato es el grado máximo de la ira, pero la ira tiene diferentes expresiones, como una escala de grises, que también son pecaminosas y desagradan a Dios. Acá Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano, o lo insulte o incluso maldiga, será juzgado por Dios. Quizás, escucha, quizás si yo insulto a una persona, la maldigo o le deseo el mal, seguramente no voy a ser llevado ante un tribunal humano. No voy a caer preso ni me van a pintar los dedos, pero sí vamos a ser juzgados por Dios. Dice Jesús, corres peligro de caer en los fuegos del infierno por un simple enojo. Entonces, no solamente tenemos que cuidar nuestras acciones, sino también nuestras intenciones. Sigo avanzando porque hay mucha tela para cortar. Si alguno tiene preguntas, por favor, sentite libre de ponerla ahí en el comentario o un aporte que quieras hacer. Con mucho gusto yo lo leo y lo comparto con el resto de los que están viendo la transmisión. Esto está hecho para debatir. Bueno, de paso, cañazo. Esto estamos tratándolo en el contexto de grupos pequeños, de a 4, 5, 6 personas. Ahí sí podemos sacarle el jugo a esta lección. Así que te animo. Yo sé que hay facilitadores que te han llamado seguramente, vos perteneces a un grupo de crecimiento, hay algunos que están gustosos de participar, otros que no les cierra mucho la idea, no les convence mucho, pero quiero animarte, porque es una muy buena manera, la mejor diría yo, de crecer en el Señor y del conocimiento bíblico. Muy bien, seguimos. La pregunta número 3 dice, ¿qué consejo da Jesús en los versículos 23 y 24 para quienes llevan su ofrenda teniendo problemas con alguien? El versículo 23 y 24 lo leo en la Reina Valera primero. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo primero que pensé cuando leí estos versículos, dije, ¿qué tiene que ver el enojo con la ofrenda? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué metió este tema Jesús en el contexto del enojo? Bueno, aprovecho para hacer un paréntesis. Recordemos que cada versículo de la Biblia tiene que ver con un contexto, tiene que ver con los versículos anteriores y posteriores, tiene que ver con todo el capítulo, tiene que ver con todo un contexto. Entonces, no podemos sacar una línea de contexto y aplicarla como nosotros querramos. Acá Jesús aborda el tema de la ofrenda en el contexto del enojo y hay una razón por la cual lo hace. No es un error, no es que no sabía qué decir y dijo eso, no. Jesús intencionalmente está abordando el tema de las ofrendas en este contexto de la ira, del enojo. ¿Y por qué es? Bueno, orando e investigando, mi opinión es la siguiente. Para la mayoría de las personas es más fácil llevar una ofrenda a Dios que resolver sus conflictos con otras personas. Para muchas personas es más fácil dar una ofrenda en el altar que ir a tocar la puerta de la persona que ha ofendido y pedirle disculpas. O es más fácil dar una ofrenda a Dios que perdonar a alguien que me ha ofendido.
Pero claro, lo que es más fácil no siempre es lo más importante. Jesús nos enseña que para Dios es más importante la restitución de una ofensa, es decir, pedir perdón y perdonar, que traer una ofrenda a Dios. Justamente anoche debatíamos esto en el grupo pequeño de hombres y decíamos que, el que lleva una ofrenda a Dios sabiendo que tiene algo no resuelto con un hermano, una hermana, con una persona cualquiera, está siendo hipócrita, porque quiere estar en paz con Dios, pero no considera importante estar en paz con los demás. La ofrenda también es importante, pero debe ser hecha con la actitud correcta. Así que primero tenemos que resolver las cuestiones con las otras personas, pedir perdón o perdonar, y luego ofrendar. Porque de lo contrario seríamos hipócritas, seríamos religiosos nada más. También hablamos de que la vida cristiana está simbolizada por una cruz, no solamente por el hecho de que Jesús, que es el ícono de nuestra salvación, sino porque nos habla de una relación vertical entre Dios y yo, pero también nos habla de una relación horizontal entre mis pares, entre las personas que nos rodean. Entonces, la vida cristiana es un equilibrio. Yo tengo que estar en paz con Dios, pero también tengo que estar en paz con los que me rodean, con mi prójimo. Tengo que estar en la relación correcta con Dios, pero también tengo que estar en la relación correcta con mi prójimo. El apóstol Pablo, en Romanos 12:18, dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Muy bueno. Entonces, por ahí viene el tema de la ofrenda. La idea es esta. Creo que Jesús lo que está tratando de hacer, lo que está haciendo en realidad, es ayudarnos a mantenernos a raya con el perdón. Algo así como, viste que, hace algunos años implementaron algo nuevo, ¿no? Para renovar el carnet de conducir, no tenés que tener deudas. Entonces, aquellos que tenían deudas con el impuesto automotor o multas, no. Antes de darte el carnet nuevo, tenés que saldar la deuda. Y me parece correcto. Y lo mismo está diciendo Jesús. Si vos querés estar en paz con Dios, querés que Dios te dé vía libre, querés que Dios te bendiga, entonces, tenés que resolver tus deudas con los demás. Muy bien, vamos a la pregunta 4. Impresionante la riqueza que tiene el Sermón del Monte. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Confío en que al menos están atentos. Seguimos entonces. La pregunta número 5. No, la pregunta número 4. ¿Qué recomendación Jesús al creyente cuando un adversario quiere denunciarlo? Según el versículo 25. El versículo 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Qué recomendación da Jesús al creyente cuando un adversario quiere denunciarlo? Bueno, Jesús nos anima a evitar por todos los medios posibles ir a juicio con otras personas. Aún si es alguien con quien no nos llevamos bien, con más razón.
la recomendación de Jesús es hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Ponte de acuerdo, dice, con tu adversario, de tal manera que podamos vivir en paz con aquellos con quienes nos relacionamos, incluso aunque eso signifique ceder un poco en nuestros derechos. Entonces, a ver, me estoy acordando de aguántenme un cachito. Primero Corintios capítulo 6, acá está. Primero Corintios capítulo 6, siempre me llamó la atención este pasaje. Mira, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, para los que están anotando, 1 Corintios 6, 7, dice, a ver, en la NTV lo voy a leer, dice, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros, acá está hablando entre creyentes de la misma iglesia, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros en sí es una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¡Ay, qué común que es esto! No debería pasar, pero pasa. La Reina Valera dice, así que por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren? ¿Por qué no soportan más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Entonces, Jesús, en el contexto del Sermón del Monte, nos anima a evitar, por todos los medios, entonces, ir a juicio los unos con especialmente entre hermanos en Cristo, porque no habla bien de nosotros. La palabra de Dios nos da suficientes herramientas como para resolver los conflictos. Jesús, en Mateo capítulo 6, a ver si lo tengo, no, 18. Mateo 18, 15, para los que están anotando, dice, Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Entonces, la Biblia nos da herramientas para vivir en paz. Pero claro, hace falta humildad, hace falta cierto grado de madurez, hace falta carácter, dominio propio. Bueno, la pregunta número 5 dice, según los versículos 25 y 26, ¿cuáles serían las consecuencias de no lograr un acuerdo con el adversario? Versículo 25 y 26 dice, de no ser así, el que te acusa, o sea, si no se ponen de acuerdo, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Si no llegamos de acuerdo con nuestro adversario, corremos el riesgo de sufrir las consecuencias. En especial si nosotros hemos sido los que agraviamos a la otra persona. Porque acá Jesús está apuntando al agresor, al que cometió el pecado. Es él el que tiene que tomar la iniciativa de solucionar las cosas. El que metió la pata tiene que tomar la iniciativa de resolver el asunto, de restituir. ¿Qué sé yo? Yo le pido una herramienta a un hermano en la iglesia y usándola la rompo. ¿Y qué pasa entonces? Hay muchos hermanitos que no reponen, no restituyen.
disculpame, se me rompió. Y no, eso genera bronca, eso genera ofensas, eso genera distanciamiento en la iglesia. Entonces, acá Jesús en el Sermón del Monte, nos está diciendo que el que cometió el agravio tiene que, antes de llegar a una instancia judicial, tiene que resolver el asunto con el hermano. Y en Mateo capítulo 18, versículo 15, leímos recién de Jesús, que el que es ofendido también tiene que tomar la iniciativa de reconciliarse. Lo leo de nuevo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice Mateo 18:15, a ver, lo leo en la NTV. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. ¿Se entiende? Entonces, la idea es no llegar a circunstancias negativas, a la disolución de una amistad. Ahora, yo digo, ¿cuáles son las consecuencias de no resolver los enojos o los conflictos, no perdonar ni pedir perdón? ¿Cuáles son las consecuencias de dejarnos llevar por la ira, por el enojo? Por ejemplo, en el contexto del matrimonio. ¿Cuál es la consecuencia de dejarnos llevar por la ira y el enojo en el contexto del matrimonio? Bueno, evidentemente llega un punto que se van alejando. Primero, emocionalmente, no se hablan o se hablan ásperamente. Y la separación se va haciendo cada vez mayor hasta que termina, por supuesto, en un divorcio. Fíjate lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, que me pareció muy interesante, muy correcta la traducción. O sea, el enojo en sí mismo no es pecaminoso. El tema es cuando nos dejamos controlar por el enojo, o dejamos que el enojo nos controle y nos lleve a cometer actos pecaminosos, como insultar, como maldecir, como agarrarse a las trompadas. Entonces, ojo, en el seno del matrimonio tenemos que, o en el seno de la familia, entre hermanos, padres e hijos, entre cónyuges. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:7. Fíjate lo que dice. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Acá vemos otro, ¿no? Otra faceta del enojo es tratar con aspereza. Los maridos no tenemos que tratar con aspereza a nuestras esposas, sino todo lo contrario. Tenemos que tratarlas con dulzura. Porque así es lo correcto, eso es lo que nos debería diferenciar de aquellas personas que no conocen al Señor. Obviamente las mujeres también con los maridos, porque esto no trata con aspereza y la violencia no tiene solamente que ver con el género masculino. La violencia y el maltrato tiene que ver, no tiene que ver ni con la edad ni con el sexo.
Muy bien. Entonces, Jesús nos insta, nos anima a dejar pasar la ofensa, a perdonar rápido, eh, a pedir perdón rápido, para que la ofensa no siga su curso agrandándose, porque nadie va a odiar a otra persona en el transcurso de 24 horas. Eso, el odio requiere un proceso. Primero hay una ofensa, y la ofensa, si yo no perdono pronto, esa ofensa produce, bueno, eh, la ofensa a todos nos enoja, ¿no? Pero yo en esa instancia debería perdonar, soltar perdón, en la primera instancia del enojo. Pues si yo no perdono, ese enojo se convierte en resentimiento. Resentimiento tiene que ver con volver a sentir lo mismo. Eso es resentimiento, es volver a pasar por el mismo sentimiento. Entonces se va agudizando y ese resentimiento madura, si yo no perdono, va avanzando y se transforma en rencor. Entonces ya no puedo verla a la otra persona, no puedo hablarle bien. Ya el solo hecho de pensar o escuchar el nombre de otra persona ya me irrita, ya me pone de mal humor. Y el rencor me lleva al odio. Entonces ya no, o la amargura. La amargura ya es un estado pecaminoso al cual yo llegué por no perdonar a tiempo. Entonces, mientras más rápido perdono ante una ofensa, más sencillo se me hace perdonar. Pero mientras más dejo pasar y mientras más le doy rosca al sentimiento negativo, este sentimiento va creciendo como un cáncer y me va copando toda mi mente y mis emociones hasta llegarme a la amargura. Hebreos capítulo 12 dice, a ver, se me hizo una laguna, Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, miren, a ver, lo leo en la NTV, Hebreos 12, 15, dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote una raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Ahí está, la amargura nos trastorna y también envenena a los que nos rodean. Es muy difícil convivir con una persona amargada, que es negativa, que no quiere a nadie, ¿no? Dios nos libre de ser personas así. Vamos con la pregunta 6. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se había dicho en los antepasados y las afirmaciones de Jesús? Volvemos a Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. A nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. El mandamiento original condenaba solo a los que cometían homicidio, mientras que Jesús se enfoca en lo que sucede en el interior de las personas, no solo en lo que manifiestan exteriormente. Entonces, Jesús afirma que cualquiera que se enoje contra otra persona ya es culpable ante Dios. Por más que no haya insultado, por más que no haya maldecido, por más que no se haya agarrado las trompadas o por más que no haya cometido homicidio, Jesús afirma que cualquier persona que se enoje, y el enojo es algo interno, contra otra persona ya es culpable. Por eso Jesús anima a sus discípulos, a nosotros,
a mantener su corazón libre de todo enojo. ¿Y cómo se hace eso? Y a través del perdón. Libre de todo enojo hacia otras personas a través del perdón y de cuidar las palabras que expresamos a los demás para que tampoco hagamos daño a otras personas con lo que digamos. Entonces, ¿cuál es la vacuna contra el enojo? Y el perdón. ¿Cuál es el remedio para el odio? El perdón. ¿Cuál es el antídoto para el resentimiento, la amargura, la depresión? El perdón. El perdón. El perdón es un regalo que yo me doy a mí mismo. Perdonar a otra persona me alivia. Soltar el perdón a otra persona me trae paz y libertad a mí. Vamos entonces a la pregunta número 8. ¿Cómo se relacionan los versículos 23 y 24 con los versículos 25 y 26, que ya estudiamos los 4? Así que vamos entonces a leer de nuevo estos versículos. Muy bien. 23 y 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda, reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino del juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Te aseguro, si eso sucede, que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Cómo se relacionan entonces estos 4 versículos? El tema de la ofrenda, o sea, el enojo y la ofrenda, y el conflicto con otra persona. Lo que Jesús está diciendo es que de nada vale pedir perdón a Dios si no estoy dispuesto a pedir perdón a alguien a quien he ofendido o herido con mis palabras, con mis gestos o mis acciones. Ya que esa persona podría estar pidiendo a Dios que le haga justicia por la injusticia sufrida a causa nuestra. Entonces, ¿cómo Dios va a bendecir a alguien que cometió una injusticia? Recordemos que Dios es el juez al que Jesús hace mención en este pasaje. O sea, se entiende, ¿no? Otra vez lo digo, lo que Jesús está diciendo es que de nada vale pedir perdón a Dios si yo no estoy dispuesto a pedir perdón a alguien que he ofendido. Y tampoco puedo esperar que Dios me perdone si yo no perdono a alguien que me ha ofendido. Mira, Mateo 6:15 dice, pero si niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Acá vemos con mayor claridad cuánto afecta nuestra actitud de perdón hacia los demás a la actitud que Dios tiene hacia nosotros cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Si yo perdono a los que me han ofendido, entonces yo estoy abriendo los cielos sobre mi vida para que Dios me perdone a mí cuando yo le pide perdón. Pero si yo niego el perdón a los que han pecado contra mí, yo estoy cerrando el cielo sobre mi vida, impidiendo que Dios me perdone cuando yo necesite ser perdonado. ¿Cuál es la enseñanza central de Mateo 5, 21 y 26? Sin lugar a dudas, Jesús anima a sus discípulos a mantener su corazón libre de todo sentimiento negativo hacia los demás. En Mateo 15, 19 Jesús dice,
del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato y demás. Es decir, si nos ocupamos de que nuestro corazón esté sano, no tendremos que preocuparnos por la ira o por dejarnos llevar por el enojo. Muy bien, entonces hemos visto la enseñanza de Jesús sobre el enojo. Termino compartiendo un par de versículos que tienen que ver con lo mismo. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que tiene dominio propio, que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en enojarse que el valiente. Muy bueno. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta. Claro, para pelear hace falta por lo menos dos, pero si una de las partes responde con suavidad, si una de las partes no se altera, si una de las partes no levanta la voz, si una de las partes perdona, entonces es imposible que haya una pelea. Hace falta humildad, hace falta dominio propio, hace falta madurez, pero son cosas que podemos lograr con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso. Muy bueno. Entonces hemos visto hoy la enseñanza de Jesús sobre el enojo. El miércoles que viene, qué temazo. El miércoles que viene vamos a ver la enseñanza de Jesús sobre el adulterio y el divorcio. Un tema espectacular, sumamente actual, no solamente fuera de la iglesia, sino también y lamentablemente dentro de la iglesia.